Hola, un saludo a todos ustedes. Esta es una clase de la cátedra de pediatría y el tema que vamos a abordar se llama manejo de líquidos en pediatría. Vamos a aprovechar y aplicar algunos casos clínicos para comprender el tema. ¿Por qué es importante el manejo de líquidos en pediatría? Vamos a conocer todas las causas, por qué los niños tienen alto riesgo de deshidratarse o sobrehidratarse. Soy la doctora Viviana Salazar Cuba, docente de la Cátedra de Pediatría y de la Facultad de Medicina de la UNSA. Es importante que ustedes puedan acceder a través de este QR al tema en extenso de toda la clase. Ahí van a encontrar la parte teórica del tema, la fundamentación fisiopatológica y cómo fue desarrollado el tema. Hay unas competencias esperadas para ustedes. Lo importante es que puedas reconocer clínicamente el estado de hidratación de un niño. También es importante que sepas indicar qué tipo de aporte de líquidos harías de acuerdo a su condición clínica, como que también sepas decidir qué tipo de líquidos utilizarías o con qué técnica. Significa, ¿le vas a dar líquidos de resucitación, de rehidratación, de restricción o de mantenimiento? Para que tú puedas comprender este tema, la técnica de estudio recomendada es inicialmente leas el tema, hagas un esquema o un mapa conceptual. Revisa los casos resueltos en esta presentación y al final realiza tu propia autoevaluación. Es importante que aprendido el tema, tú apliques estos conocimientos en los pacientes de tus prácticas clínicas. Como decíamos, la importancia del manejo de líquidos en pediatría tiene que ver con varias características fisiológicas. Una de ellas es la cantidad de agua corporal de los niños. Cuanto más pequeños, mayor es su composición de agua. Es decir, puede llegar tranquilamente entre el 85 al 90% en un prematuro. Y en un adulto, como bien lo sabrás, la composición de agua disminuye alrededor del 55%. Por tanto, esa condición es fundamental para que los niños tengan más riesgo de deshidratación y consecuentemente desequilibrios hidroelectrolíticos y también metabólicos. Por tanto, para eso nosotros tenemos que hacer un manejo adecuado de los líquidos con el objetivo de mantenerlo en un estado de homeostasis, o sea, en un equilibrio de la composición corporal. Es importante para eso conocer en qué condición está el niño clínicamente, si está enfermo, si ha sufrido alguna cirugía o trauma o algunos cambios fisiológicos que pudieran aumentar sus requerimientos. Ejemplo, un niño que sale a trotar o está en una competencia deportiva, sus requerimientos de agua estarán aumentados sin que él necesariamente esté enfermo. ¿Cómo hacemos el cálculo de requerimientos basales? Un método que quiero que aprendas se llama el método de Holiday-Segar. Es ampliamente recomendado porque es fácil de poder calcular. Se puede aplicar en pacientes mayores de un mes como hasta adultos. Por tanto, es un método que es amplio para todo ese tipo de población. ¿Por qué es un buen método? Porque nos ayuda a adaptarnos de acuerdo a la composición corporal. Sus cálculos están planificados de acuerdo a eso. Es un cálculo progresivo de acuerdo al crecimiento de un niño y también previene la deshidratación y es el método más utilizado en el cálculo de líquidos. También es importante que tú revises todos los signos de deshidratación. Eh, es una tabla diseñada y para que tú puedas repasar, por ejemplo, cómo van a estar los signos vitales, qué características va a haber en el examen físico y si contarás con algún método de laboratorio, por ejemplo, la densidad urinaria, esa podría también ayudarte a clasificar. Una gasometría también puede ser un examen complementario, pero va a ser más fundamental que tú te bases en los signos vitales y en el examen físico. También otro parámetro importante, como podrás ver, es la pérdida de peso, que en algunos casos es factible de calcular si tú tienes el peso del niño antes de enfermar y el peso actual. Como vamos a ver en algunos casos clínicos a continuación, vamos a poder aplicar esta tabla para que tú los puedas resolver. Por tanto, recomiendo que esta sea una imagen que la tengas siempre disponible para poder hacer estos ejercicios.
El manejo de líquidos es vital para la recuperación y crecimiento también de un niño. No se olviden que los niños son dependientes del aporte de líquidos. Cuanto más pequeños son más dependientes. Ejemplo, un niño de 3 meses puede deshidratarse si un adulto no le proporciona la cantidad de líquidos necesarios. Y también es importante que un profesional en salud sepa el manejo de líquidos. Es probable que en pacientes adultos este cálculo no sea tan detallado y indistintamente una persona pese 50 kilos o pese 100 kilos, puede ser que la indicación sea un frasco de suero por turno. Eso no puede suceder en pediatría ni tampoco es medio frasco por turno. Nos referimos a que ustedes tengan la capacidad de poder hacer un cálculo que no ponga en riesgo la salud de los pacientes pediátricos. Vamos a ver a continuación casos clínicos en los cuales vas a poder aplicar este resumen previo. Si quieres más detalle, antes debes ir a leer todo el tema escrito en el texto. Veamos el caso 1. Este niño tiene 5 meses y acude por vómitos, rechazo a la alimentación y cialorrea de 3 días de evolución sin diarrea. Como podrás ver, los ojos están hundidos, eso se llama oftalmos, está inconsciente y no responde a estímulos. Su frecuencia cardíaca es de 160, respiratoria de 65 y tiene ausencia de diuresis en las últimas 12 horas. El peso antes de enfermar, 6.2 kilogramos y ahora pesa 5 kilogramos. Es muy importante que tú puedas observar las características clínicas. Compara esto con el cuadro previo. Verifica si sus signos vitales identifican que esté taquicárdico o taquineico. También tienes información acerca del peso. Por tanto, para resolver este caso clínico, contamos con toda esta información que nos va a servir a resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Primero evalúa el estado de hidratación, es decir, correlaciona con la tabla de síntomas. ¿Está taquicárdico? Sí, taquimneico. Tiene oliguria, porque no ha orinado las últimas 12 horas, y tiene una alteración del estado de conciencia. Con todos esos datos de signos vitales y examen físico, corresponde a un estado de deshidratación grave. Si ya lo has clasificado correctamente, también podrás clasificar el nivel de deshidratación. En ese punto, si tuvieras alguna duda, lo puedes verificar con la pérdida de peso. Tenía un peso inicial de 6.2, ha perdido 620 gramos. Esta pérdida es aproximadamente más del 10% de su peso. Determina qué plan de hidratación requiere. Al no tratarse de un paciente con diarrea, sino que probablemente parece que ingirió un cuerpo extraño que está en vía digestiva, lo cual le ocasiona vómitos, le ocasiona que tenga cialorrea y que se haya deshidratado y que la mamá no haya podido hidratarlo en la casa. El plan que vamos a indicar por su estado grave de deshidratación, la inconsciencia, el probable choque en el que está mi paciente, vamos a utilizar cargas rápidas. Las cargas rápidas serían el método con el cual calculas. Ejemplo, 6.2 por 20 mililitros requiere 120 mililitros. La solución recomendada para cargas rápidas debe ser libre de dextrosa. Por tanto, tienes dos opciones, rislactato o fisiológico. Cada vez más estudios explican que fisiológico sería una muy buena opción. Lo importante de las cargas rápidas es que deben pasarse al menos en 20 minutos. Después de eso, revalora a tu paciente. Después de tu manejo, ¿qué significaría? Que debo volver a ver cómo están los signos vitales. También debo valorar si ya tuvo diuresis. También puedo volver a pesar al niño para ver cómo respondió a esta medida. Si el paciente persistiría con los signos, puedo volver a indicar una segunda carga. Si con la primera carga ya logré restablecer sus signos vitales o el niño ya despierta, seguramente su reevaluación ya no va a tener datos de deshidratación grave, sino de deshidratación moderada y mi manejo será diferente. Veamos el caso 2. Esta es una niña de 3 años, está internada para ser operada por una hernia inguinal y necesita un ayuno para la cirugía. Pesa 14 kilos. Al examen físico, como la podrás ver, no tiene ningún signo o síntoma de deshidratación. Como está internada en el hospital, pudieron cuantificar que tuvo una diuresis de 200 mililitros en 6 horas.
pero el cirujano pidió por lo menos 6 horas de ayuno preoperatorio y en el posoperatorio, considerando su recuperación y todo, 3 horas. Un niño con 9 horas de ayuno tiene alto riesgo de deshidratarse si no recibe ningún aporte. Por tanto, en este caso, va a ser un caso para que tú apliques también tus conocimientos. ¿Cómo lo resolvemos el caso? 1. Evaluaríamos el estado de hidratación y correlacionamos con tablas. Evidentemente, no tiene ningún signo de deshidratación. Este caso tiene la diuresis y con una diuresis tú puedes calcular la diuresis horaria. ¿Cómo se hace? Es la diuresis, que es 200 mililitros dividido entre 6 horas y dividido entre 14, que es el peso del paciente. Eso sale que tiene 2.3 mililitros kilogramo. Clasificamos el estado de hidratación o deshidratación y este paciente no tiene deshidratación. ¿Qué plan de hidratación requiere? Al estar en ayuno y no recibir agua, el único líquido que debo aportar son sus requerimientos basales. El método para aportar requerimientos basales es Holiday Seeger. Necesito que tú revises en el texto cómo se aplica. En este caso, si pesa 14 kilos, tiene los primeros 10 kilos. Por los primeros 10 kilos recibe 1000. ¿Tiene segundos 10 kilos? Sí, tiene 4 de esos. Y 4 por 50 son 200. Por tanto, mi paciente requiere un total de 1200 mililitros de solución en 24 horas. La solución que voy a seleccionar se llama glucosalina porque aporta tanto un aporte de dextrosa como también de sodio suficiente, con lo cual solo me resta calcular el potasio, que son 2000 equivalentes por cada 100 mililitros de solución. De los 1200, ¿cuántos de 100 contienen? 12. 12 por 2, que es la fórmula, salen 24.000 equivalentes de potasio, que para convertirlos en mililitros lo debo dividir entre 2.7, lo cual lleva a 8.8 mililitros de cloruro de potasio. La indicación para 8 horas, por tanto, sería solución glucosalina, 400 mililitros, que es el 1200 dividido entre 3, y sumándole de potasio, 2.9 mililitros, que es la división de 8 mililitros dividido entre 3 para las 8 horas. Por tanto, este sería el método de hidratación de este paciente para evitar que se deshidrate por el ayuno. ¿Lo revaloraríamos? Claro que sí. Hay que valorarlo antes de que entre la cirugía y después de la cirugía para ver si durante el acto operatorio no recibió más soluciones, porque en un postoperatorio pudiera estar mi paciente deshidratado o sobrehidratado. También vamos a resolver el caso clínico 3. Este es un niño de 5 años, pesa 18 kilos, estuvo jugando toda la mañana fútbol al aire libre. Cuando llega al centro de salud, evidentemente está rubicundo, se queja de mucha sed, tiene oftalmos y estos son sus signos vitales. Sin embargo, él está consciente. Por tanto, si evaluamos su estado de hidratación y corroboramos con las tablas y síntomas y todo, él tiene sed y está consciente. Sus pérdidas fueron por sudor y respiración. Con eso la clasificación pudiera estar en una deshidratación moderada. Sería leve si no tuviera ningún síntoma, pero es moderada porque él tiene sed, porque no es grave, porque él está consciente. Por tanto, con esas condiciones de mi paciente, el mejor plan de hidratación sería un plan de rehidratación por vía oral. No se justifica una vía endovenosa, pero evidentemente, por la deshidratación que presenta, la hidratación por vía oral es muy buena opción. Ustedes van a aprender a que las sales son unas soluciones que contienen sodio, potasio y otros elementos, que es una bebida muy buena para rehidratar a alguien. En un niño, preferentemente con sabor, preferentemente a pequeños sorbos. ¿Y cuánto deberíamos aportar? Más o menos, si suponemos que su deshidratación es moderada y su pérdida está alrededor del 10% de su peso y él pesaba 18 kilos, lo máximo que deberíamos aportar son 1800 mililitros en las siguientes horas. ¿Qué debería yo recomendar? Que comience a tomar pequeños sorbos de las sales de hidratación oral, inicialmente comenzar con mililitros, ir revaluando cómo responde y si eso va calmando su sed. Es importante que la rehidratación por vía oral sea lenta y que no sea rápida, porque la concentración de electrolitos puede ocasionar que vomite.
Por tanto, debe ser a pequeños sorbos a pesar de que el paciente tenga mucha sed. ¿Se debe revalorar? Claro que sí. Las sales de hidratación oral pueden ser una forma muy fisiológica de rehidratar a alguien. Tiene menos complicaciones, pero no deja de lado de que este niño pudiera haber perdido no solo agua, sino electrolitos y tener algún desequilibrio que me permita que luego fracase la rehidratación por vía oral. Por tanto, sería bueno observarlo por lo menos unas horas hasta ver que él normalice sus signos vitales y no tenga otros signos de deshidratación. Con esos 3 casos clínicos, es importante que tú veas que tienes otras opciones. Aquí no están descritas las opciones de restricción de líquidos, que sí están descritas en el libro, como también que podría estar más a detalle lo que significaría la rehidratación por vía oral. ¿Cómo podemos evitar de que el paciente deshidrate o por qué es tan importante conocer los mecanismos de rehidratación? Si yo no rehidrato rápidamente a un paciente grave, aumento su posibilidad de muerte. La deshidratación crónica afecta el desarrollo y el crecimiento de los niños. También los niños deshidratados tienen más riesgo a empeorar su cuadro de base. Significa, yo tengo un niño con neumonía, pero como está tan enfermo, él no se hidrata. Esa neumonía tampoco va a mejorar fácilmente. Es el aporte de líquidos el que transporta medicamentos, es el que hace la depuración de sustancias tóxicas. Definitivamente, mejorar el estado de hidratación es tan importante en el manejo de cualquier patología en la edad pediátrica. También pueden presentar alteraciones del metabolismo cuando están deshidratados, se deteriora su estado general y eso nos dificulta el tratamiento de muchas enfermedades. Un niño con fiebre y deshidratado seguramente está muy quejoso y eso puede mejorar si yo bajo la fiebre, pero además también si lo hidrato. Debe ser individualizado el manejo. Como vieron, en cada caso clínico el peso era diferente. No es lo mismo tener una deshidratación por una actividad fisiológica como el deporte o de deshidratarse por vómitos o por diarrea o por hemorragias. Por tanto, se debe conocer la patología de base para considerar qué sería la mejor opción. Siempre tomen en cuenta el peso para el cálculo, como en el método de Holiday-Segar, y el peso debería ser lo más real posible. Si el paciente está obeso, debería hacerse con el peso ideal y no real. Y si mi paciente sería imposible de pesar porque su condición es de inconsciencia, calculen con las fórmulas que están en el capítulo Crecimiento y Desarrollo, donde uno cuando no puede tomar el peso de un paciente puede estimar un peso en kilogramos. ¿Debo prevenir las complicaciones? Sí, para eso debo utilizar las soluciones correctas. Si utilizo la solución incorrecta, entonces puedo provocar complicaciones. Por ejemplo, en un paciente deshidratado grave, utilizar una solución glucosada en realidad aumenta su riesgo de muerte y no va a perfundir correctamente el paciente. En los casos graves, se sospecha que además de la falta de líquidos, ellos requieren electrolitos o pueden tener algún desequilibrio metabólico, en general una acidosis metabólica. Es por eso que los casos graves deben ser referidos a instituciones de mayor complejidad, donde puedan evaluar esos desequilibrios electrolíticos y metabólicos, lo cual clínicamente podemos tener algunos datos, pero no la precisión necesaria. Se deben seguir todos los estados de hidratación del paciente. La respuesta clínica al manejo que ustedes proponen puede ser variable de acuerdo a un paciente. El paciente pudiera estar oligúrico por la deshidratación, pero también pudiera tener una insuficiencia renal. Por tanto, aparte de solo indicar las soluciones, es muy importante evaluar el estado de hidratación. Se debe comunicar a la familia la importancia de la prevención. En todos los hogares deberíamos tener sales de rehidratación oral donde hay niños o ancianos. ¿Por qué se llaman por eso sueros de la vida? Pueden salvar la vida de un paciente por el aporte de electrolitos y agua de manera oportuna y no esperar a llegar solamente a un hospital para que sea indicado. Esta puede ser una buena medida que un médico general puede enseñar
en salas de espera o en el primer episodio de diarrea de un niño donde la mamá comprenda la importancia de administrar sales de rehidratación oral. Evaluar el peso del paciente siempre les va a dar un dato de referencia si su crecimiento es bueno, pero también si su estado de hidratación es el correcto. Para prevenir, es importante mantener la ingesta de líquidos en todos los niños, la lactancia materna y los alimentos frecuentes. No se olviden que muchas mamás, cuando un niño enferma, comienzan a suspender alimentos innecesariamente. Significa que, por ejemplo, le da diarrea y suspenden la leche, o si el paciente está con fiebre y no le aportan la cantidad suficiente de líquidos. Los ayunos prolongados en el ambiente quirúrgico también son otra causa de deshidratar a los pacientes hospitalizados, por tanto debemos controlar cuántas horas de ayuno lleva el paciente y si son más de las horas permitidas debemos indicar soluciones parenterales. Se debe educar tanto al personal de salud como a la familia sobre la importancia de la hidratación y la prevención siempre va a ser la mejor medida para evitar las complicaciones. En resumen, la evaluación del estado de hidratación es el aspecto fundamental y esto es clínica. Saber reconocer qué soluciones son las correctas para evitar complicaciones y aquí de lejos las soluciones isotónicas como solución fisiológica Ringer lactato son las recomendables para reposiciones rápidas y en el caso de líquidos de mantenimiento, glucosalino en el caso de pacientes pediátricos. También es muy importante que el personal de salud conozca todas las bases patológicas y fisiológicas del porqué de la deshidratación. Por tanto, esta presentación tiene que ser respaldada con su estudio teórico. Para el caso de los estudiantes, debe haber una actualización constante en la técnica de hidratación. Si ustedes ven los textos anteriores, hemos cambiado y actualizado el manejo de hidratación porque así lo demuestran las nuevas investigaciones. Se necesita que esta práctica sea constante y continua. Significa que ustedes en las clases prácticas deben hacer estos cálculos con sus pacientes para no perder la práctica de lo que es hacer cálculos matemáticos o seleccionar la mejor terapia. Como parte de su formación, después de haberles aportado lo que es la revisión de casos clínicos, cómo resolverlos, reforzar algunos conceptos del tema, otra forma de aprender es de que ustedes hagan este examen de autoevaluación. No tiene un puntaje en sí para la cátedra, pero si ustedes han seguido la técnica de aprendizaje, que es estudiar el tema y luego ver la presentación, resolver los casos, es buen momento para que hagas este examen de autoevaluación. Esto te permitirá saber si has aprendido los conceptos básicos o hay áreas a reforzar. Cualquier pregunta acerca del tema, con mucho gusto. Yo soy la doctora Viviana Salazar y trabajo en el Hospital del Niño para que ustedes puedan hacerme alguna pregunta. Eso es todo. Muchísimas gracias y espero verlos en el siguiente tema.